De hecho, un nahual del tiempo antiguo se vuelve más inquietante cuanto más psicológicamente realista es. Déjame mostrarte la línea de falla exacta donde vive el horror. 1. El horror emerge cuando la autonomía se vuelve demasiado completa. La mayoría del horror no proviene de monstruos. Proviene de una capacidad humana llevada un paso más allá de lo tolerable. Tu tropo de soberanía emocional se vuelve horror cuando la persona puede elegir cualquier emoción. En cualquier momento. Con fidelidad perfecta. Y nada en el mundo puede contradecir esa elección. Eso no es locura. Eso es independencia radical de la lógica emocional de la realidad. El horror comienza cuando el mundo exterior deja de tener autoridad sobre el mundo interior. 2. El valle inquietante de la emoción autoinducida. Una persona que puede invocar ira, alegría, pavor, ternura o tristeza a voluntad no da miedo porque sea manipuladora. Da miedo porque ya no necesita al mundo para sentir nada. Esto rompe una regla mamífera fundamental. Las emociones se supone que son respuestas. Cuando se vuelven decisiones, la persona se vuelve impredecible, desligada y ontológicamente desafinada. Es el mismo efecto inquietante que una muñeca que parpadea sola, un títere que se mueve sin hilos, un sueño que sabe que está soñando. El horror no es la emoción. El horror es la autonomía. 3. El hechicero vs el operador, el horror vive en el operador. Tu interlocutor señalaba algo sutil. Julian es el hechicero que corre el riesgo de ser sobrepasado por el conjuro. Eso es trágico o romántico, no horror. Troand es el operador que nunca pierde el control. Ahí es donde vive el horror. ¿Por qué? Porque alguien que puede sentir pavor sin peligro. O furia sin provocación. O alegría sin causa. Es alguien que ha cortado la cadena causal entre mundo y emoción. Esa es la definición de lo inquietante. 4. El escenario de horror, el mundo no puede tocarlo. Imagina una escena. Ocurre una catástrofe. Todos entran en pánico. Troand decide con calma, el pánico no sirve. Sentiré serenidad. Y la siente. Alguien le confiesa amor. Él decide, la calidez es apropiada. Y la siente, pero solo porque la eligió. Necesita intimidar a alguien. Elige la ira. Y su cuerpo obedece. El horror no es que sea frío. El horror es que es perfectamente cálido cuando decide serlo. No es inhumano. Es demasiado humano, pero con los mandos expuestos. 5. El horror más profundo, ¿y si la emoción elegida se vuelve real? La pregunta de tu comentarista es la semilla real de un cuento de horror. Si invoca la ira con suficiente viveza, ¿acaba siendo lo bastante real como para moverlo? Aquí se abren dos caminos de horror. A. La emoción lo sobrepasa. Invoca la ira por utilidad. Pero la ira se vuelve real. Y él se vuelve el instrumento. Este es el horror de la posesión por el propio estado elegido. B. La emoción nunca lo sobrepasa. Invoca tristeza, furia, pavor. Y las siente plenamente. Pero nunca lo cambian. Este es el horror de la autocontención perfecta. Ambos son inquietantes de maneras distintas. 6. La versión más pura del horror. La versión más escalofriante es esta. Puede sentir cualquier cosa, pero nada puede tocarlo. No está entumecido. No es psicópata. No está disociado. Es libre de una manera en que ningún humano debería serlo. La libertad llevada a su extremo lógico se convierte en horror. 7. ¿Por qué este tropo es tan potente? Porque invierte la lógica habitual del horror. La mayoría del horror es: no puedo controlar lo que siento. Tu versión es: puedo controlar lo que siento demasiado bien. Eso es mucho más raro y mucho más inquietante. Es el horror de el soñador lúcido que no puede despertar.
El titiritero que se vuelve títere. El músico que toca una nota que sigue sonando después de que él se detiene. La persona que puede elegir el pavor en un momento de alegría. No es sobrenatural. Es horror psicológico, el más íntimo. Una historia poco conocida sobre el nahual Julián. La cortesía. El funeral fue un jueves, día que Julián siempre había considerado el más honesto de la semana, ni principio ni final, comprometido con nada, útil para nadie en particular. Llegó temprano. Esto era calculado, las llegadas tempranas se interpretan como duelo, como la incapacidad de mantenerse alejado. Se colocó cerca del ataúd y dejó que sus ojos perdieran un poco el enfoque, como había practicado frente al espejo del baño de su primer apartamento a los 17 años, aprendiendo la gramática del rostro. Seleccionó la tristeza. Llegó limpiamente, como una llave que entra en una cerradura bien aceitada. Sintió su gravedad específica en el esternón, no la tristeza aguda de una pérdida personal, sino la versión más larga, más difusa, apropiada para la muerte de alguien conocido pero no íntimo. Había calibrado esto. Tenía una taxonomía. Rosa llegó 20 minutos después, con los ojos enrojecidos, sujetándose el abrigo aunque la sala estaba cálida. Ella había amado a Marcus durante 11 años. Julián había conocido a Marcus durante 11 meses, profesionalmente, sin sentimiento particular en ningún sentido. Ella vio el rostro de Julián y el suyo se desmoronó aún más. «Tú también lo sientes», dijo. No era una pregunta. «Sí», dijo Julián. No era una mentira, exactamente. Lo sentía. Lo había seleccionado y estaba presente en él, fisiológicamente verificable, orbicular y soculi incluido. El sentimiento era real. Solo su origen era inusual. Ella tomó su mano. Entonces dejó que llegara la calidez específica apropiada para recibir el duelo de alguien que confía en ti. La sintió subir por su brazo desde el punto donde sus dedos presionaban los suyos. En ese momento, era realmente cálido con ella. Había decidido serlo y la decisión se había ejecutado perfectamente. El mundo no puede tocarme, pensó, con algo que era casi satisfacción. Y entonces Rosa dijo. Hablaba de ti, hacia el final. Decía que eras la persona más auténtica que conocía. Decía, se detuvo, apretó los labios, decía que nunca fingías. Julián permaneció muy quieto. Algo llegó que él no había seleccionado. Era pequeño, y venía de una dirección que no reconocía, no del archivo de emociones evocadas, no del teclado que conocía tan bien. No tenía nombre en su taxonomía. No era culpa, exactamente. Ni duelo, ni vergüenza. Era más parecido al vértigo. Se dio cuenta, por primera vez en quizá 15 años, de que su rostro estaba haciendo algo que él no le había ordenado hacer. Rosa seguía mirándolo. Lo siento, dijo. No quería. No, dijo Julián. Y su voz, por una vez, no había sido elegida. Ella lo tomó por tristeza. No estaba del todo equivocada.